Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Les pido disculpas porque, bueno, me imagino ya estaban cansados y ahora les viene a hablar de Tino el Pingüino. Qué mejor escenario. Y bueno, quisiera empezar con eso. Si alguien de aquí conoce, le gusta la música de Tino el Pingüino. Es el rapero, ¿no? Sí, sí, ¿Es sí. el rapero? Sí. Dos personas, ya con eso tenemos. Bueno, pues sí, antes de entrar propiamente en materia, quisiera pues mencionar por qué hablar de Tino el Pingüino en un evento enfocado en arte urbano y principalmente en graffiti. Y es que, bueno, al igual que sucede en general con la mayor parte de la historia del arte, cuando nos referimos al arte, principalmente son las artes visuales, ¿no? Ahorita hemos hablado de graffiti, de otras prácticas parecidas pictóricas, aunque también de la danza. Y bueno, si es que existe tal cosa como el arte urbano, también tendría que existir algo parecido a la música urbana, y parece que es ahí donde podemos encontrar a raperos, DJs, productores, de estos que samplean y demás. Entonces creo que es ahí que me pareció pertinente poder hablar de Tino el Pingüino, ¿no? Y bueno, también quisiera mencionar que vi en este congreso pues, una oportunidad de poder presentar algunas ideas que pues, me suscitaba la música de Tino el Pingüino y que en gran parte están influenciadas por el filósofo Ernesto Castro. Todavía no, sí es el Sandy. Bien, pues este filósofo Ernesto Castro en 2019 saca un libro que se llama Trap, la filosofía millennial para la crisis en España, donde pues más allá de encontrarnos con un tratado sistemático, filosófico del trap en español, pues nos encontramos, como lo dice el propio autor, con una ensalada de mitologemas y filosofemas mundanos provenientes del trap en español, salpimentados con piscos y tropezones de filosofía que espero den buen sabor al conjunto. Entonces, bueno, uno de los aspectos que caracteriza a esa ensalada de Ernesto Castro, pues es la importancia que concede a lo que él llama la filosofía mundana. Esta distinción la hace Kant cuando habla de filosofía mundana y filosofía académica. Básicamente, la filosofía mundana es practicada por cualquier persona. Todos tenemos una cierta forma de filosofía humana, que en el caso de los artistas expresan su poética, y que bueno, los únicos que saben que se practica filosofía mundana pues son los filósofos académicos, ¿no? O los únicos que les puede interesar. Entonces, bueno, en el caso de Ernesto Castro, es en la filosofía mundana practicada por los traperos donde encuentra tanto ideas estéticas, esto es relacionadas a la creación del arte, como políticas o sociales, que él matiza con ideas de algunos grandes filósofos. Entonces, de repente ustedes están leyendo y se encuentran con que Zetangana tiene pues, algunas ideas que comparte con Marx, por más raro que eso pueda parecer, pero el proyecto de Ernesto Castro lo permite. Entonces, bueno, también yo aquí me sumo un poquito a su postura, y su postura él lo menciona tal cual. Mi posición filosófica es que todo lo real es racional. Aquella vieja frase de Hegel, pero él la lleva como a otro sentido, o aplicado al campo de la sociedad humana, que todo el mundo practica filosofía mundana en su día a día, aunque solo unos pocos, justamente los que hacen filosofía sistemática, sean conscientes de ellos. Esta misma postura es la que le da pauta para realizar un curso de historia de las ideas estéticas enfocado hacia las ideas implícitas en la producción artística de diferentes latitudes. Él, por ejemplo, tiene un curso donde habla de las ideas estéticas en la India, en los mayas, y entonces, a pesar de que ellos no hayan hecho una estética como tal, y ahí es donde volvemos a algo que comentó el compañero, que parece que la estética ha sido reducida a teoría del arte, y que incluso, si la reducimos a teoría del arte, hay teorías del arte que no conocemos porque no están como explicitadas por los propios creadores, y que no es necesario en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo a este filósofo, podemos también indagar en cuáles son las ideas estéticas de distintos tipos de artistas, ya sea revisando su poética, aquellas ideas en torno a la creación mencionadas por el artista, ya sea modo de texto, manifiesto o incluso entrevista, ¿no? Pero también podemos tratar elementos que se puedan percibir en su obra, como lo ejemplificó nuestra compañera cuando ella iba por la calle y veía un mural, le preguntaba a los artistas y pues muchas veces no tenían una respuesta y no había por qué tenerla, porque también, digamos, la teoría del arte se da en conjunto. Si el artista crea, alguien más puede dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y básicamente no se agota, las ideas estéticas no se agotan en lo que puede decir un autor. Esa es la falacia de la intencionalidad, ¿no? Es decir, la falacia de la intencionalidad dice que
imaginemos que yo encuentro una idea determinada en una película, pero el autor no la metió. Bueno, es válida aún así, ¿ok? Y bueno, ahora pues sí, ya podemos hablar propiamente de Tino el Pingüino. Antes que nada quisiera mencionar que pues, es un proyecto creado por Franco Henel. Esto es que Franco Henel no es Tino el Pingüino, sino que es de cierta forma un alter ego, o incluso podríamos pensar en un heterónimo, así como pasaba con los heterónimos de Pessoa. Y pues, sí, que eran personajes distintos a él. Él saca este nombre, nada más por curiosidad, lo saca de nada más y nada menos que Los Amigos de Kitty y Coros. Hay un track que es el número 4, por eso, para si les interesa, que dice: yo soy Tino el Pingüino y estoy solo en el polo. Entonces de ahí es donde saca ese nombre. Y en un primer momento este proyecto de Tino el Pingüino está inspirado por ideas de Charles Bukowski, este escritor estadounidense. Y bueno, él menciona lo siguiente: todo lo que forma el proyecto de Tino el Pingüino, que es un alter ego, definitivamente tiene una base importante en él, en Charles Bukowski. Y bueno, no es el mismo contenido que encontramos en Tino el Pingüino, en el Tino de Franco, en Franco de Tino el Pingüino, que en el Franco de Guadalupe, igual este grupo donde colabora y hacen como otro tipo de música. Entonces bueno, a lo largo de sus discos de este artista podemos encontrar algunos, pero yo creo que donde está la idea que nos interesa es en un disco que se llama De Vuelta en el Lodo. Entonces quisiera decir que también el proyecto de Tino el Pingüino es calificado a menudo como alternativo, en el sentido de que sus letras no expresan situaciones de un contexto socioeconómico propio de un barrio peligroso. Es por eso que a veces se califica su rap como un rap de clase media. Y bueno, él lo dice tal cual, él estaba consciente de eso. Dice: sé que es muy lamentable lo que ocurre en México y la situación en que viven muchos. Sin embargo, a mí no me tocó crecer en esas circunstancias, ni tampoco la mayoría de las personas que me rodean. Cada quien está acreditado para hablar de su realidad. Jamás he renegado mi origen ni mi educación. Me trato de enfocar en hacer la música que quiero hacer sin complacer a la gente que no tiene ninguna relación conmigo. Podemos pensar que hasta cierto punto es como egoísta, pero bueno, hace lo que se le da la gana, como diría Bad Bunny, ¿no? Y bueno, sin pretender establecer una suerte de clasificación cronológica en su discografía, sí va trabajando a lo largo de sus discos progresivamente el tema de la ciudad. Y es aquí, en este punto, donde se me hizo que conectaba con una idea de Walter Benjamin, este filósofo de la teoría crítica, filósofo judío, que junto con Horkheimer y Theodor Adorno formó parte de toda esa cámara de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y a él le interesa, él ve en la poesía de Charles Baudelaire que hay una figura que se llama el flaneur. ¿Y por qué aparece como flaneur? Aquí no se piense que quiero sonar muy mamador, sino que el flaneur es tal cual un concepto que viene de Francia, ¿no? Para Walter Benjamin, en Baudelaire es que encontramos a un personaje que va, digamos, un poco desinteresado, sin un propósito fijo, sin un rumbo fijo, puede ir como ahí a la deriva, digamos, sintiendo la ciudad, viviendo la ciudad. Y bueno, esto le interesa principalmente al filósofo alemán, porque tal cual, si ustedes entran en las reflexiones de Benjamin, se darán cuenta que pues, la ciudad juega un papel muy muy importante. Tanto así que su libro, tiene un libro muy conocido que se llama El libro de los pasajes, haciendo referencia tanto a los pasajes que estaban en París del siglo XIX, pero también haciendo referencia a que son pasajes en relación a cómo escribe. Se va constituyendo a partir de fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, cabe esta atención que tiene Benjamin. Y bueno, el flaneur tiene ese término en particular tiene tres sentidos. En el contexto parisino se trata de una forma de pasar el tiempo en la ciudad, una manera de tomar la relación tiempo que se desarrollaría al menos en tres acepciones: pasear lentamente y sin rumbo, dejar libre la imaginación y divagar, y por último, sencillamente, perder el tiempo. Y la figura del flaneur para Benjamin se caracteriza por lo siguiente: dice que camina sin rumbo, no consume los objetos de las vitrinas, utiliza su anonimato para apreciar detalles irrelevantes que escapan al ojo del transeúnte habitual. Así, permite que la ciudad misma cobre vida. Y bueno, también aquí aparecerá algún elemento que ya no suena, como también lo mencionaba la compañera. Aparece que cuando vamos caminando por la calle, parece que también nos interpela, que nos llama la atención. Y solo el flaneur puede, digamos, tener acceso a eso porque no ocupa la ciudad como un medio, sino que la ocupa como un fin en sí mismo. Entonces, bueno, la pregunta que hoy en día se plantea, y que bueno, también es algo que le quería preguntar,
es que sabemos que hoy en día cuando uno sale, digamos, a la ciudad obtiene mucha contaminación visual y que igualmente debido a nuestro oculocentrismo pues perdemos mucho tiempo poniendo atención en los anuncios. La pregunta en ese sentido es si puede seguir existiendo el flaner, teniendo en cuenta que ya ha cambiado, digamos, nuestra relación del siglo XIX a hoy en día, ¿no? Pero más allá de eso, encontré esta cita que me parece bien. La modernización se apodera de París y el poeta, el voyeur, el paseante, sufren los cambios en las plazoletas, en los rascacielos, en la velocidad del tranvía. La vitrina funciona como una Medea moderna que petrifica a cualquiera que le mira. Y es por eso que Benjamin ya ve la muerte del flaner. No se nos olvide que él escribe este famoso texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y también escribe un tratado, una breve historia de la fotografía, donde ve en las fotos de un fotógrafo, ¿qué más, no? Ve que el flaner cada vez deja de existir debido a estas relaciones, a esta lógica de que uno ya va más bien a consumir, ¿no? Entonces, para él, anuncia la fotografía esa nueva forma de relación con la ciudad, la urbe como escena del crimen, donde ésta parece desierta, desamueblada. Y bueno, independientemente de si teóricamente es posible hoy en día la existencia del flaner, en el arte aparecen nuevas posibilidades para repensar esta figura. Ejemplo de ello es Onkawara. No sé si han visto estas obras, son unos cuadritos que aparecen en muchas fechas, y tal cual también tiene una obra en particular que se llama I'm Still Alive, donde básicamente va recapitulando todas las experiencias o todo lo que queda de su experiencia cuando transita la ciudad. Esa es una posible forma de vivir lo flaner hoy en día. Incluso tiene que existir el flaner, aunque teóricamente entramos en más conflictos. Pero aquí la pregunta es la siguiente: ¿cómo volvemos de aquí a Tino el Pingüino? Pues en el proyecto de Tino el Pingüino aparece otra manera de vivir este tipo de relación con la ciudad. Esta figura del flaner, ya lo mencioné muchas veces, también se caracteriza porque tiene una mirada particular. No busca una mirada, digamos, comprensiva de la ciudad, que lo abarque todo, no busca ese absoluto, sino que por el contrario su mirada es muy fragmentada. Y bueno, en De vuelta en el lodo, bueno, no, todavía no, dicen, no es el lado de la completitud, es por el contrario su mirada fragmentada e instantánea, nunca en la misma dirección. Este tipo de mirada fragmentada se ejemplifica con la manera en que Benjamin escribía, con lo que él llamaba montaje literario, volviendo a cómo escribía a partir de pasajes. Él decía sobre su método de escribir: no tengo nada que decir, solo que mostrar. No hurtaré nada valioso, no me apropiaré de ninguna formulación profunda, pero los harapos, los desechos, esos no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho a la única manera posible, empleándolos. Esto también, pues para Benjamin es importante, porque si han visto cómo él intenta reconstruir la historia, como que no deja nada al desperdicio, sino que todo cuenta para elaborar aquellos grandes relatos que al final no son tan grandes, sino que solo devienen relatos, ¿no? Y bueno, este modo de proceder del filósofo fue lo que marcaría en gran parte pues, todas sus investigaciones. Tiene muy pocos tratados sistemáticos él. Y bueno, podemos atrevernos a decir que en el proyecto de Tino, en De vuelta en el lodo principalmente, que es un álbum, de hecho el álbum comienza con una entrevista que le hacen a este escritor mexicano, Guillermo Fadanelli. Él está ahí, pues sí, compartiendo un poco cómo concibe el mundo, y dice que es más real el mundo cuando está escribiendo que cuando lo está viviendo, que escribiendo es la única manera en que él vive. El flaner que nos muestra las peripecias de la ciudad lo hace como si se tratara de un collage o un mosaico. Esto es, no hay un discurso lineal del todo claro, como el mismo artista menciona. En mi pedo siempre van a estar los elementos un poco a la deriva, porque, como te digo, es un poco el tono que le doy a las cosas. Son reflexiones de todo tipo, reflexiones agridulces, bipolares, no hay un speech claro, a diferencia de otras prácticas artísticas, que sí tienen un discurso claro, que tienen una misión. Aquí aparece como si se tratara un collage un poquito revuelto. Añade lo siguiente, dice él: existe un diálogo musical y verbal, el material y el discurso no tienen una temática especial, más bien son las manías que uno lleva y se aparecen. Es en este sentido que, bueno, la obra de Tino encuentra una cercanía con el cine experimental.
en específico las llamadas sinfonías visuales. Cuando empieza a surgir el cine, y digamos que le llega a los artistas visuales, ellos intentan trabajar mucho con el tema de la ciudad porque pues casi es una herencia futurista, ¿no? Que estaban ahí como muy obsesionados con la velocidad de las ciudades y todo eso. Empiezan a hacer sinfonías visuales, que lo que pretendían pues, era retratar cómo se vivía la ciudad, pero lo hacían de una manera experimental, no era como el cine tradicional que lleva una estructura muy clara de inicio a fin. Aquí aparecía como todo muy revuelto. Un ejemplo de ello es A propósito de Niza, de Jean Vigo, quien, bueno, cineasta francés, y bueno, toda esta idea también viene de una profesora que tuve en algún curso de cine, que ella estaba básicamente intentando vincular la vida de Jean Vigo con su obra, y se da cuenta que, bueno, básicamente así vivía Jean Vigo, como un poquito desordenado, y que aparece así, tal cual en su cine. Esta película que les digo, A propósito de Niza, pues, tal cual retrata cómo es la vida de la ciudad, y es de 1930. Entonces, bueno, esta manera en que el artista configura su experiencia fragmentaria está mediada por su estilo, que bueno, el estilo es todo un tema, pero el estilo, recordemos que no es un mero ornamento, sino que es una manera de ver. Tino el Pingo tiene una canción que se llama Vitus, con Mike Díaz, tal vez lo conocen más. Menciona, dice lo siguiente: con mis raíces arraigadas y el lente estrellado como el de Carlos Reigadas. Sí, esta frase pudiera no decir mucho, pero hace referencia a cómo el cineasta Carlos Reigadas, en una película que tiene que se llama Post Tenebras Lux, pues usa un lente todo distorsionado, y pues básicamente cuando le preguntan a él como por qué lo usó, dice, bueno, es que pues la realidad me aparece como se filma normalmente, yo lo que quería era verlo diferente. Pero, ¿a qué voy con esto? A que curiosamente también Carlos Reigadas en esa película tiene como punto central la dialéctica entre la vida urbana y la vida del campo. Entonces, así como el cineasta tiene un lente a través del cual proyecta su imagen de la ciudad, lo mismo ocurre con el rapero, pero su lente son las palabras en este caso. Porque como él es tal cual, lo dice así: la única forma de creación y liberación que conozco es a partir de la verbalización de mis sentimientos, síntomas, deseos y sueños. La cura por la palabra, esa es mi relación con la palabra. Y bueno, sin querer o queriendo, no lo sé, al transformar, digamos, esta percepción que el artista tiene y al proyectarlo a manera de collage, pues nos arroja una nueva ciudad. Sin quererlo reconstruye la ciudad. Aquí voy a citar a un urbanista que dice lo siguiente, Jordi Borja: la ciudad nace del pensamiento, de la capacidad de imaginar un hábitat, no solo una construcción para cobijarse, no solo un templo o una fortaleza como manifestación del poder. Hacer la ciudad es ordenar un espacio de relación, es construir lugares significantes de la vida común. La ciudad es pensar el futuro y luego actuar para realizarlo. Las ciudades son las ideas de las ciudades. Entonces, pues así como Reigadas con Post Tenebras Lux o Batalla en el Cielo, pues nos brinda una nueva ciudad de México, o como Fadanelli con sus novelas, en particular Rock Hudson, o como Buñuel con Los Olvidados nos da una cierta idea de cómo es la ciudad, Tino lo hace su propia ciudad, ¿no? Él la caracteriza de esta forma, y aquí es donde adquiere significado o mayor relevancia el nombre del álbum que les comento. Dice: de vuelta en el lodo tiene un fondo mucho más cómico. La frase viene de cómo, en un país como México, y en el tiempo en el que vivimos, parece que siempre estamos como obligados por presión social, económica, estamos en una constante búsqueda de superación personal. Voy a dejar de tragar tanto, voy a ir al gimnasio, al menos eso trato. Entonces, de vuelta en el lodo, es cuando estás otra vez en la peda o hasta el culo y piensas, puta, todos mis planes de superación se fueron a la verga. Y al final siempre terminas en ese punto, donde después de tanto esfuerzo, terminas en el mismo lugar de padecimiento. Entonces, aquí Tino termina construyendo a partir de su mosaico una nueva ciudad, una ciudad que funciona como un loop, donde uno quiere salir pero inevitablemente vuelve a sumergirse en ese lodo. Tal vez la pieza en donde más evidente se hace la perspectiva del paseante en la ciudad es en La Gran Ciudad. No sé si la han escuchado, pero si ustedes escuchan la canción parece que es un road trip, como estas películas que son de viaje y recorre pues muchos lugares de la ciudad, menciona como ciertas características. Y bueno, no tengo que explicarlo porque ahí está en la canción tal cual. Y bueno, finalmente, a manera de recapitulación, podemos mencionar que en el proyecto de Tino el Pingüino aparecen dos momentos importantes para nuestro tema. Por un lado, digerir y dirigir.
En principio, es el individuo que pasea siguiendo los principios del flaneur, aprende y digiere la ciudad, para posteriormente dirigir la manera en que se acomodan aquellas experiencias mediadas por su estilo, que como individuo tuvo con la experiencia urbana. En el caso de Tino el Pingüino, dirige estas experiencias como si de un mosaico se tratara. Así pues, la creatividad en este modo de creación aparece en la manera en que el artista articula su conjunto, convirtiéndolo finalmente en su obra. Y bueno, queda por decir que gran parte para hacer este pequeño ensayito, pues muchas de las fuentes no están en revistas indexadas ni nada por el estilo, sino que están en YouTube o en las mismas ideas de Tino el Pingüino. Así que tal vez sintetizando un poco de lo que se ha dicho en todo este congreso, también habría que poner atención a otras manifestaciones de poéticas, en otras maneras en que experimentamos la estética, ya no la estética como teoría del arte efectivamente, sino la estética retomando su sentido original de sensibilidad, como proponen también nuevos teóricos, entre ellos Katia Mandoki. Y bueno, creo que esto sería todo por